Hola a todos, mi nombre es Mónica Quiroz. En este video quiero mostrarles y enseñarles mi conocimiento acerca de presentar la declaración de impuestos acá en Australia. Les cuento esto según mi experiencia, según lo que yo he leído y según lo que yo sé. Y claro, espero que esto sea de gran ayuda para todos ustedes también. Entonces vamos a comenzar a explicarle los pasos desde el principio de qué necesitan y cómo deben hacer su declaración de impuestos en Australia. El primer paso que se debe hacer es ir a MyGov, internet, y vamos a crear nuestro usuario. Crear una cuenta. Tienes que estar de acuerdo con los términos. Tu email. Después de que hayamos creado nuestra cuenta de MyGov, tenemos que enlazar esta con nuestra oficina de impuestos. Aquí es donde tenemos que llamar al ATO porque es nuestra primera vez haciendo la declaración. Si no, podríamos darle esta si es más de la primera vez. Si es la primera vez, llamamos al TAO y pedimos este código. En este momento no lo tenemos, por lo que eso lo vamos a ver. Listo. El siguiente paso, después de tener ya enlazada nuestra cuenta de MyGov con la oficina de impuestos, ya es entrar a realizar el formulario. Pero primero quería darles a conocer esta aplicación que me parece una herramienta muy útil para el momento de registrar gastos durante todo el año fiscal, para que al final del año tengas todo registrado dentro de esta app y lo puedas compartir a tu formulario directamente. Es decir, por ejemplo, compraste algo relacionado con tu trabajo, coges el recibito, le tomas una foto, subes los daticos y ya automáticamente queda registrado ese gasto para cuando se haga la sumatoria del año final. Entonces me parece súper útil esta aplicación. Si desean descargarla, lo pueden hacer. Y tener muy pendiente al momento de registrar sus ingresos por ejemplo, los que trabajan en deliveries. Esas empresas les pagan un valor, pero ese valor no es el ingreso. El valor que te llega a la cuenta no es el ingreso. El ingreso viene siendo lo que te registran en la facturación. Les voy a mostrar un ejemplo. Por ejemplo, la empresa de Uber. Este es un resumen que hace de todo el año, pero el mes a mes sube una factura del total de lo que te cancela, donde te muestra tus ingresos brutos, que es el total de los ingresos, y donde te muestra qué gastos tuviste, qué gastos o deducciones. La diferencia entre estos ingresos y estos gastos es lo que es el total que te consignan en la cuenta. Entonces por eso es súper importante que tengan la factura que les envía Uber o pues que está en la plataforma o las diferentes empresas de deliveries. Bueno, ahora sí, comenzando a diligenciar el formulario, entramos normal por nuestra página de MyGov. Ya nos va a aparecer la oficina de impuestos enlazada en nuestra página. Vamos a darle clic ahí y vamos a entrar directamente a la página de la ATO. Cuando entramos a la página de la ATO, este va a ser el primer panorama que vamos a ver. Ahí es donde nos va a decir qué declaración tenemos pendiente para este año, es 2019-2020. Aquí nos muestra una fecha límite de presentación, que es el 2 de noviembre del 2020 por nosotros mismos. Ya después tiene que ser con un contador. Clic en este lado para preparar nuestra declaración. Automáticamente nos va a salir esta ventanita donde nos muestra 4 pasos que debemos hacer para diligenciar nuestro formulario. El primer paso es revisar nuestros datos personales, que estén bien, nuestros nombres, email, teléfono, dirección, todo, revisarlo y que estén bien.
El segundo paso es nuestra información financiera, igual revisar que nuestra cuenta de banco esté bien, pues muchas veces si es tu primera vez no va a estar, entonces la revisas y la actualizas. El tercer paso ya es personalizar, escoger qué es lo que vamos a diligenciar de nuestro formulario. En este caso, si somos australianos para propósitos de impuestos, australianos para propósitos de impuestos son todas las personas que van a estar más de 6 meses en Australia. De una vez ya se convierten en australianos para propósitos de impuestos. Entonces le damos que sí. Si tuvo un esposo, una pareja, en el año, pues depende de cada uno, y si le das sí, pues llenas los datos de tu pareja. Ya cuando empezamos a bajar, nos damos cuenta, las personas que trabajaron por tax les va a salir sombreado seleccionada estas dos casillas, porque quiere decir que su empleador ya pagó, ya subió la información de lo que te pagó y de lo que te retuvo. Si alguien trabajó por tax y no tiene seleccionadas estas casillas, pero tiene los paylists de sus pagos, también selecciona las casillas. Entonces quiere decir que tu empleador aún no subió la información, pero si tú tienes el soporte lo puedes hacer, las selecciones. Los que tienen cuenta de ahorros en el banco, les va a salir automáticamente estos chulitos, estas casillas seleccionadas por la misma razón, porque el banco ya subió la información y dijo que tú recibiste intereses por tus cuentas de ahorros que tienes en el banco. Vamos más hacia abajo. Aquí son para las personas que trabajan por el bien. Seleccionan esta casilla de estas 3 casillas. Son para las personas que trabajan por el bien. Y aquí van a estar seleccionadas, o pues las seleccionamos, las casillas para hacernos las deducciones, o pues para registrar los gastos que están relacionados con nuestro ingreso para poder disminuir nuestro ingreso gravable. En el paso número 4 ya vamos a empezar a diligenciar la información. Si las personas trabajaron por tax y su empleador ya les reportó, va a salir en este lugar, les va a salir el nombre de la empresa, cuánto ganaron y cuánto les retuvieron. Más abajo van a encontrar que la casilla por el bien que señalaron no se encuentra llena y es diligenciada, entonces tienes que entrar, editarla y diligenciarla. Igual, para diligenciar y agregar los gastos y las deducciones también tiene que darle editar y realizarlo. Vamos a darle clic en editar para que rápidamente vean cómo se diligencia la casilla de el bien. Cuando la abrimos, primeramente nos sale que estas preguntitas y debemos diligenciar esas preguntas. Entonces, que si hemos recibido ingresos por servicios personales, no, porque han sido por nuestro bien, entonces son de negocios. Seleccionamos nuestra actividad principal, diligenciamos todas las casillas y le damos guardar. En donde pueden buscar el código de la actividad en un link en la página de impuestos, se los voy a dejar abajo en la descripción. Bueno, entonces acá es donde vamos a diligenciar los ingresos que tuvimos por el bien, ingresos y gastos por el bien. Entonces, en la parte donde dice descripción nos hablan de 2 ítems. El primero es como tu actividad principal. Si trabajar por el bien en alguna actividad fue principal, diligencias el primero. Si tu actividad en la que trabajaste por el bien no fue principal, fue secundaria, diligencias el de abajo. Entonces, y si tienes otra principal también por el bien, o sea, si tienes las dos, pues diligencia los dos. Vamos a comenzar acá por los ingresos. En esta casilla vamos a poner los ingresos.
que recibiste por IBM. Y en la parte de abajo pues ya los gastos o las deducciones que tienes por ese ingreso. Como un ejemplo pusimos 3.000 de ingresos y 100 de gastos o deducciones. Hay muchas casillas para que llenen con diferentes gastos. O sea, diferentes gastos los deben acomodar en las casillas correspondientes. Acá hay un ejemplo de todos los gastos que pueden registrar. Para todo este tipo de cosas es de muchísima ayuda la aplicación de la ITIL, para que pues si no la conocías, este año comiences a registrar tus gastos por la aplicación y ella te va a diligenciar todo esto automáticamente. Ya solamente tú entras a chequear. Después de que diligencias tus gastos y tus ingresos y tus gastos, ya te va a salir como un total. Acá lo diligencias de nuevo porque pues nos lo solicitan y le das guardar. Vuelves nuevamente como al inicio, ven, les digo como a esta, sí, vuelven nuevamente a esta, y si tienen deducciones por el trabajo que realizaron en tax, las diligencian en esta parte de deducciones. Uniformes, todo eso, les voy a dejar el link para que revisen según su profesión qué gastos se pueden deducir de los ingresos en la descripción. Entonces continuamos. En el valor que nos debemos fijar es en el ingreso gravable, el ingreso en el que van a practicar el impuesto. Es como lo que nos da impuesto a pagar, pero sabemos que tenemos una retención que por tax nos han retenido todo el año, 2.200, le vamos a descontar el impuesto que nos dio a pagar y esto sería lo que nos van a devolver. Este es un ejemplo. Seguimos bajando, pues esto es para que tengan en cuenta más o menos el valor, ¿sí? Pero seguimos bajando. Si tú no ganaste 22, sino ganaste más, para el Medicare hay una base. Si tú te pasaste de esa base, que son alrededor de 23.000, debes pagar Medicare, ¿no? Pero si tú sacas beneficio de ese Medicare, nosotros como somos estudiantes internacionales y tenemos nuestro seguro privado, no nos beneficiamos del Medicare. Entonces no estamos obligados a pagarlo. Estamos excluidos, pero este es otro proceso que se debe hacer. Debemos enviar un correo, debemos enviar un formulario, unos documentos, y ellos nos tienen que enviar una carta donde diga que nosotros estamos excluidos de este pago. Después de que tengamos esta carta, vamos a seleccionar que estamos excluidos, que no vamos a pagar Medicare, y finalizamos con preparamos nuestra declaración por nosotros mismos y vamos a seguir utilizando nuestro tax para realizar los próximos años. Le damos calcular y ya nos va a salir el monto a pagar o el monto que nos van a devolver. En este caso, si nos basamos a esta tablita, pues nos va a llegar que nos van a devolver 1.800. Pero esto es un ejemplo nada más. Listo, espero que les haya servido y no se preocupen, les voy a dejar los links para que revisen qué deben reportar de ingresos, qué deben reportar de gastos, qué pasa si me pasé del límite del Medicare y los pasos que debo hacer para solicitar la carta que me excluya de pagar el Medicare. Si quiero saber con este total, puedo saber cuánto voy a pagar o cuánto me van a descontar, un aproximado por una herramienta que tiene en la oficina de impuestos. También les voy a dejar ese link para que vayan y calculen un aproximado de cuánto les tocaría pagar o cuánto les devuelven de impuestos según los datos que registraron. Todo los voy a dejar en la descripción. Espero que les haya servido y ya. Muchísimas gracias.